Listo. Buenas noches a todas las personas que están allí en el discipulado. Tenemos un discipulado que ya llevamos, digamos, 6 meses, 7 meses, ya vamos por el discipulado, vamos a cumplir 7 meses. Y hemos estado reuniéndonos los martes y los viernes para poder compartir la palabra del Señor. ¿Por qué se hacen estas clases de discipulado? ¿Será que el pastor César no tiene una iglesia donde, bueno, prácticamente no tenía, pero ahora sí tengo, pero lo que pasa es que tenemos personas que se conectan de diferentes partes del mundo para poder ser preparados como discípulos. Ellos se están conectando por el Zoom, se conectan por las redes sociales luego y ven estas clases para prepararse a nivel de discípulo. ¿Por qué hacemos estas clases? Bueno, porque nos reunimos personas que estamos también en la oración en la mañana, todos los días a las 5 de la mañana, y hemos encontrado personas que no tienen pastor, personas que están en otras todavía aún ahora, todavía están en algunas otras religiones, pero nosotros estamos dando el evangelio de Jesucristo, dando a conocer sin el ámbito de pelear con nadie, pero dándole a conocer estructuradamente lo que dice la palabra del Señor para que todos procedan a recibir a Jesucristo. Y en el proceso, muchos han aceptado a Cristo y han comenzado su nueva carrera en el Señor, pero no tienen iglesias, aun cuando siempre mi recomendación es que usted tenga una iglesia local, un pastor local que le pueda pastorear. Nosotros hemos hecho también esto, no solamente orar por las necesidades, no solamente llevarlos a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, sino darles algo más para que ellos puedan defender su fe, mantenerse en lo que han creído y poder también entender todas las cosas que dice la Biblia. Ninguno que acepta al Señor lo sabe todo, es un proceso. Y le hemos estado enseñando varios puntos doctrinales. Todo lo que el cristiano debe saber para su salvación, las doctrinas básicas de la iglesia, la hemos hablado. Y hoy me toca empezar a hablar de doctrinas, digamos, doctrinas adicionales que nosotros debemos conocer, que están en la palabra del Señor, que no tienen una incidencia directa en la doctrina de la declaración de fe de una iglesia, pero son necesarias conocerlas por todas las personas que han creído en Jesucristo, porque de ellas se deriva también la salvación. Porque hay cosas en la Escritura que tenemos que entender que van a ser demandadas de parte de Dios, y hoy vamos a tocar una de esas doctrinas adicionales, doctrinas que nosotros tenemos que aprender para que estemos seguros de nuestra salvación. Y esto tiene que ver, imagínate, el tema que voy a arrancar hoy, porque ya hemos hablado de temas controversiales, hemos hablado de esto, pero el tema de hoy es el tema acerca del matrimonio. Y usted dirá, Pastor César, ¿por qué usted tiene que hablarme de eso ahorita? ¿Por qué usted tan bien que venía, usted estaba enseñando correctamente, pero ahora me va a hablar del matrimonio? Se va a meter en mi vida. No, bueno, todo pastor debe estar al tanto de sus ovejas, conocerlas, escucharlas, orientarlas, sanarlas, poderlas alimentar correctamente. Y de eso se trata el día de hoy, la clase. Hay algo que no podemos nosotros desligar del evangelio, y es la doctrina del matrimonio. La doctrina del matrimonio es muy importante y ya la vamos a ver por qué es tan importante. Te voy a leer en Mateo capítulo 19. Te voy a leer unos versículos desde el 3 al 9. Anota ahí. Mateo 19, capítulo 3 al 9, porque sé que me vas a preguntar después y necesito que tú tomes nota de todo lo que te estoy diciendo. Dice lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vuelvo y repito, dicen, es lícito al hombre
repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que lo que Dios hizo al principio, varón y hembras los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, pastor, dígame por qué es tan importante esta doctrina y por qué usted habla del matrimonio y por qué tenemos que considerarla una doctrina adicional o digamos una doctrina que podamos añadirla dentro de la iglesia del Señor. Bueno, muy sencillo. Cuando nosotros hemos visto en capítulos anteriores o en clases anteriores, cuando hemos hablado de santidad, nosotros hablamos de 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, el cual dice, no sabéis que ni los injustos, perdón, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate esto, cuando nosotros hablamos de santidad y que sin santidad, sin paz y sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreo. Cuando nosotros vemos esto y vemos este capítulo de Corintios, donde Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a quién, a la iglesia. Entonces es necesario saber que aun cuando tú aceptes a Cristo, que Él es el que perdona todos nuestros pecados, pero si tú te mantienes haciendo los pecados por el cual Cristo tuvo que morir por ti en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo puedes ser justificado? Si con tus hechos estás negando a Cristo, si con tus actos pecaminosos, actos que por los cuales Cristo tuvo que pagar el precio de la muerte en la cruz del Calvario, entonces hoy nosotros vengamos y sigamos haciendo lo mismo. No es posible que nosotros lo hagamos. Ahora, usted me puede decir, Pastor César, entonces, solamente esos capítulos de Corintios lo habla. No, mira, cuando nosotros avanzamos y vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 19, capítulo 5, versos 19 al 21, y vemos lo que son las obras de la carne, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigo diciendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, y es claro Pablo, cuando el apóstol que escribe, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué me está diciendo? Cuando Pablo le habla a la iglesia con un lenguaje tan claro, tan específico, que si nosotros practicamos el pecado, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero Pastor César, yo acepté a Cristo, yo levanté mis manos, yo un día llegué a la iglesia y lo dije, pero si te mantienes en pecado, hermano, no puedes heredar el reino de los cielos.
Una de las cosas que determina que yo soy hijo de Dios y que Cristo entró en mi vida y que realmente me arrepentí, es que el proceso de regeneración se activa en mi vida. El proceso de regeneración es el proceso donde Dios empieza a transformar nuestro corazón para que el pecado nos siga y nos siga obrando en nosotros, operando en nosotros, porque ya nosotros hemos muerto al mundo y al pecado y ahora vivimos para Cristo. Eso es lo que determina que si realmente yo creí en el Señor. Pero si yo me mantengo voluntariamente en los pecados por los cuales Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, significa que yo no lo acepté realmente. Yo no acepté que Cristo gobernara mi vida. Yo no acepté que Cristo fuera Señor de mi vida, sino que sigo viviendo como el mundo vive. Hermanos, sí, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero esto no quiere decir que nosotros pequemos libremente, abiertamente, y que pensamos que nosotros no vamos a ser juzgados. Si nosotros vemos, hoy hablaba con una persona, lo más claro que hay, cuando el libro de Hebreos nos dice que personas que habían sido rescatadas de Egipto, y estas personas que les fue prometido la tierra prometida, los sacaron, los liberaron de Egipto. Todos ellos pasaron por el proceso de la sangre, del pacto de la sangre, para que la muerte no los tocara. Pero llegaron y las personas que tenían mayores de 20 años, todas ellas murieron en el desierto. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque sus pecados eran constantes delante del Señor. O sea, no vayas a tomar el asunto de pecar o a la ligera, o que la santidad no es necesaria. Nosotros debemos procurar en la santidad, pero pecamos todos los días. A veces pecamos por pensamiento, por omisión, pecamos por esto, pero nos arrepentimos todos los días, podemos arrepentirnos por los pecados que hicimos, pero hay pecados que no podemos sacarlos así por así. Por ejemplo, yo le dije una mentira a mi esposa. No puedo decirte qué mentira porque después me va a reclamar cuando sea un ejemplo. Bueno, vamos a decir, le digo una mentira a, ¿cómo se llama? A Cruz Arzola, que está ahí, que es la única que veo con la cámara prendida, a Cruz Arzola. Ya me voy a meter con ella. Ella me preparó unas empanadas, hermanos, que usted, no, hermano, eso es maravilloso. Pero vamos a suponer que las empanadas no me hayan gustado. Y yo dije, no, es que esto está riquísimo. ¿Qué estoy haciendo? Mintiendo. Eso es mentir. Hermano, pero es una mentirita sana. No, eso es mentira. El que practica la mentira no heredará el reino de los cielos. Pero yo puedo, a lo mejor mentí y después en mi oración me acordé y eso, para no hacer sentir mal a Cruz, no le digo nada. Pero yo le digo al Señor, Señor, perdóname, mentí. Esas empanadas estaban duras, frías y todas esas cosas, lo cual no es así. Déjame decirte, es algo sabroso. Pero si lo digo de mi esposa, me quitan la arepa, me quitan todo, hermano, y ahí perdí. Bueno, por eso es que me metí con Cruz al sol. Ok, entonces, no podemos practicar el pecado. Y ahora, ¿cómo se junta esto a la teoría o a la doctrina del matrimonio? Bueno, muy sencillo. Cuando Cristo nos habla acá y nos dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, es muy importante saber con quién te vas a casar. Hermano, hoy en día uno se casa y no pregunta qué es lo que estaba en el pasado. No pregunte, hermano, pregunte. Pregunte, es necesario saber. ¿Por qué? Porque el que se casa con la repudiada o con el repudiado, porque ahora repudian a los hombres, déjame decirte, ahora ya no, esto no es una característica del hombre a la mujer, sino aquí ahora más la mujer se repudia a los hombres, por cualquier causa, hermano. Porque nos salió una cana, porque ya no corremos igual, porque nos salió barriga y ya nos ponen a nosotros fuera del equipo. Entonces es necesario que nosotros podamos entender la doctrina de
el matrimonio y tomarla muy en serio. ¿Por qué? Porque el que adultera no entra al reino de los cielos. Ahora voy a hablar de esto. Hay cosas importantes que le preguntaron a Jesús acá. Primero le dicen a Jesús si era lícito hacerlo, porque Moisés había permitido dar carta de repudio. Fíjate cómo le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Primero, Moisés no mandó a dar carta de repudio a la mujer, sino permitió que esto sucediese. No mandó, no es una instrucción de Dios, no es algo que Dios dijo, vayan y háganlo. No, Dios no dijo, pero dijo que sí el Señor, y responde Jesús y dice, mira, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. Es diferente ordenar, mandar, a decir permitir. Es totalmente diferente en lo que se está hablando allí. Estaban tentando a Jesús para que Jesús se equivocara. Pero Jesús les dijo lo siguiente. Más al principio no fue así. Lo que quiere decir esto en la palabra es que nunca ha estado en el corazón de Dios que usted pueda divorciarse, que usted pueda salir ¿cómo se llama? Salir de una relación tan fácil. ¿Puedes pasar por aquí? Sí, entonces eso es, ok, ahí va, ya pasó por allá. Bueno, no la vieron, pasó mi hija. Bueno, mira, entonces el asunto es que no podemos nosotros divorciarnos por cualquier cosa. ¿Hay formas o hay razones por las cuales divorciarse? Sí, hay dos. Una es, o volverse a casar, perdón. Volverse a casar, sí, hay dos. Una es porque se te murió la pareja. La pareja murió y usted queda libre para volverse a casar. Y si cometieron adulterio contra ti. Pero esto no es automático. Esta segunda no es automático. La palabra de Dios entera me dice lo siguiente, que nosotros tenemos que darle opción y darle, ¿cómo se llama?, cabida a que haya un perdón, una reconciliación, un entendimiento, el que podamos volver a rehacer el matrimonio aun cuando hubo una falta. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si hay momentos que no se puede rehacer el matrimonio, reconquistar. Por ejemplo, el hombre se fue con otra mujer y se casó con ella, ya formó una familia. Entonces ya tú no puedes, ¿cómo se llama?, volver a rehacer tu matrimonio. Pero puedes y tienes la opción de volverte a casar. Pero te voy a explicar esto, no me vayas a malentender todavía. Te estoy explicando para que tú puedas entender bien esta clase. Te lo voy a explicar al detalle, no te preocupes. Ahora, Jesús dice lo siguiente, que si usted repudia a su pareja, aquí no voy a hablar hombre y mujer ya, si usted repudia a su pareja por cualquier causa, ¿ok? Exceptuando, como dice Jesús, salvo por causa de fornicación. Fíjate lo que dice Jesús, salvo por causa de fornicación. Hay una cláusula que pudiera aplicarse si usted se separó y pueda volverse a casar. Es porque la persona, ¿cómo se llama?, a tu pareja adulteró y se mantuvo un adulterio y no hubo forma de cómo reconvenir el matrimonio, entonces ya tú quedas libre para casarte. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, yendo un poquito más allá, entonces los pecados de adulterio no son tan fáciles, no son tan fáciles, porque el adulterio o son tan difíciles. Uno puede caer muy rápidamente, perdón, es la palabra, uno puede caer en el adulterio muy fácil. Y el asunto es que si nosotros
venimos y miramos a una persona, como dice la Escritura, mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor entrar, pero mejor que se te pierda, es que se te pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que te es entrar sin una pierna o con uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces fíjate lo que dice la palabra. El Señor Jesús nos dice que es fácil adulterar. Adulteramos en el corazón y no es con el acto físico. Adulteramos en el corazón y no con la mirada y no es con el acto físico. Entendamos esto. Prácticamente, si vemos a la mayoría de hombres y mujeres, somos adúlteros. Adúlteros, ¿por qué? Porque si usted mira a una mujer o a un hombre y lo codicia en su corazón, ya adultera, como dice Jesús. Pero por esta causa no nos vamos a divorciar, porque una persona miró a otra persona, no nos vamos a divorciar. Esto no funciona así directo, no es automático. Pero quiero decirte que el pecado de adulterio está prácticamente a flor de piel de cada persona. Entonces uno debe tener con mucho cuidado cómo uno se comporta con las demás gente. Uno se comporta con las demás gente. Entonces uno tiene que guardarse como hombre o como mujer. Como mujer uno tiene que guardarse para que no haya estos problemas, que no se ocurra el problema de la tentación para adulterar o para fornicar. Cada uno de nosotros debe tener entonces ese control para mantenerse alejado de cometer pecado. Ahora, sigo un momento con este asunto del recasamiento, porque usted lo ha escuchado así en algunas iglesias, el recasamiento. Y le dice lo siguiente Jesús, ahí en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 5, dice del verso 31 al 32, dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mira lo que dice así, eso fue dicho, eso es lo que dijo a Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí es más específico Jesús diciendo esto, y dice, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo es posible que si yo le doy carta de divorcio a mi esposa o mi esposa da carta de divorcio al esposo, cómo es posible que su pareja pueda adulterar? Bueno, es muy sencillo, porque no quedamos libres. Nosotros nos pueden separar las leyes, pero delante de Dios seguimos siendo uno solo. Y si nosotros vamos y formamos otra relación, porque a mí me dieron carta de repudio, por ejemplo, me repudiaron porque el pastor César ronca en las noches, vamos a ponerlo así. Entonces, si mi esposa me repudió, pero si yo no me puedo contener, y necesito una pareja, necesito tener actividad sexual para la cual nosotros hemos sido formados, y esto no es pecado delante de Dios cuando se hace por, ¿cómo se llama? Por los parámetros correctos que están escritos en la palabra. Pero si yo voy, entonces me repudiaron por cualquier causa, pero yo voy y me caso, dice la palabra del Señor, hace que yo adultere o la persona que se casa con el que fue repudiado también adultera. Entonces, es muy complicado esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que está escrito en la palabra, hablamos acerca del hombre que repudia a la mujer. Y esto era muy sencillo, la mujer no podía repudiar al hombre, era solamente el hombre por asunto cultural. Pero esto también se aplica a la mujer. Si la mujer se divorcia por cualquier causa,
¿ok? Hace que su marido adultere, o si el hombre se divorcia por cualquier causa y la pareja no puede mantenerse sola, hace también que adultere. Y quiero decirte algo. Tú puedes decir, bueno, que adultere él o que adultere ella y yo quedo libre, pero yo no lo soporto más. Yo lo voy a votar, yo voy a deshacerme de él. Igualmente la mujer puede, el hombre puede decir, yo no la aguanto más, yo me voy a deshacer de ella, me voy a quedar eunuco, me voy a quedar sin tener relación con más nadie, me voy a santificar para Dios, gloria a Dios, aleluya. Y empieza el hombre a decir, Rambo, saca la bazooka, empieza a hablar hasta en lengua. Hermano, tú eres responsable de ese pecado. Ahora te lo voy a poner más sencillo. Si tú te separaste de tu esposo o de tu esposa, siendo cristiano, voy a poner esta acotación, siendo cristiano, y tú crees que vas a quedar libre, que no vas a pecar porque tú puedes aguantar, tú no tienes necesidad de tener una relación sexual y eso, pero tu pareja no la tiene. Y tú dices, bueno, voy a esperar que fornique, que adultere, que forme su familia y ya, por causa que él fornicó, yo puedo hacer mi familia. Hermano, no. Usted es también responsable de ese pecado. Usted es responsable del pecado de su pareja. Y entonces, aun cuando usted diga, no, yo le pido perdón al Señor, usted es responsable de ese pecado. Y puede quedar en su cuenta al momento de presentarse delante del Señor. Entonces, el asunto del matrimonio es un asunto que nosotros tenemos que tomarlo muy en serio. No es cualquier cosa. Por eso te digo que es uno de los puntos más controversiales de la iglesia. Y yo te voy a enseñar lo que la palabra de Dios dice y te la voy a decir correctamente. No te voy a ocultar nada. La palabra de Dios es muy seria. Es una de las cosas que más habla la palabra del Señor en cuanto a la estructura de la iglesia. Habla del matrimonio. Esas palabras del matrimonio las reafirma Jesús, la habla Moisés, la toca el Señor desde Génesis y también la encontramos en Apocalipsis. El matrimonio es algo muy importante para el Señor y es algo que nosotros no debemos tomar a la ligera. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, porque le habían preguntado ¿cómo se llama? A Pablo, ¿qué hacemos? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Qué hacemos? Y Pablo dice, asunto de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer con el marido. El marido cumpla, bueno, con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo yo por concesión y no por mandamiento. Voy a parar allí. Mira, nosotros fuimos diseñados para tener familia, para tener descendencia. Ese fue el diseño original de Dios. Y todos nosotros procuramos tener hijos y nos da alegría tener hijos. Antes era más que ahora. Antes se tenían 10 hijos, 15 hijos. No había televisión, pero ellos tenían muchos hijos. Pero ahora es diferente. Ahora en mi generación tienen 2 o 3.
hasta allí, no pasan más de allí. Solamente algunos que se extienden, digamos, ¿cómo se llama? A lo mejor Silvia tuvo 4, gloria a Dios. Ya Silvia casi es una década antes de nosotros. Pero no, 3 o 2 es lo que se tenía. Yo tengo 2. Y ahora los que se están casando, lo que tienen es un gato y un perro. Ya no quieren tener hijos. Ya no quieren y no saben qué alegría es tener un hijo. Fíjate, la palabra de Dios en español, nosotros la conocemos que los hijos son herencia de Jehová. Pero en inglés la palabra es un reward. O sea, que es una recompensa de Dios para el hombre tener hijos. Eso es una recompensa de Dios. Eso es una alegría. Eso es algo que nos hace sentir bien, tener hijos. Cuando, por ejemplo, cuando lo estamos haciendo en el parámetro correcto, pero si estás escondido por ahí, si estás ahí, te van a conseguir, hermano, y lo que tú piensas que estás haciendo escondido, te va a salir a la luz, te va a explotar en la cara. Tranquilo. Si tú crees que las cosas que uno hace en oculto no van a salir, eso sale, hermano. Se van a dar cuenta, van a hablar de ti, te van a decir, ay, mira, es que todo iba bien, ay, no, es que yo tengo amor para muchas mujeres y después cuando te salgan los hijos por ahí, a ver qué le vas a hacer y cómo le vas a explicar eso a Dios. Vamos a ver. Entonces, fíjate, el asunto acá dice que la mujer nunca y al hombre nunca se le niegue a su esposa o a su esposo. Vuelvo y repito, no te le puedes negar a tu esposo o no te le puedes negar a tu esposa a menos que sea por un mutuo consentimiento. Ya yo sé que algunos hombres por ahí le están diciendo a la esposa, escucha, mija, aquí hay revelación de Dios. Aquí hay... y las mujeres están diciendo, no, el pastor César está hablando en la carne. No, sí, porque es así, yo entiendo el asunto. No me vengan a mí con cuenta. Ya Chris llegó por ahí con el bebé, yo tengo que escuchar esto. Yo tengo que escuchar esto, sí. Mira, es necesario que nosotros entendamos que no nos podemos negar. Y es que hay una gran diferencia. Mira, la diferencia de la escala de la balanza es esta. El hombre, entre más actividad sexual tiene, menos deseo tiene. La mujer es al contrario. Entre menos actividad sexual tiene, menos desea. O sea, somos opuestos. El hombre, entre menos actividad tiene, más desea. Y la mujer, entre más actividad tiene, más desea. Es totalmente opuesto. Y por eso hay que ser sabios y tener una balanza en el matrimonio. No excederse, no irse a los extremos, no ¿cómo se llama? Porque es necesario que nosotros sepamos cómo mantener nuestro matrimonio con honra y no con problemas. Y hay mujeres que dicen, ay, yo no sé por qué mi marido salió de adúltero, el hombre, infiel el hombre, se le metió el diablo. Hermana, es porque a lo mejor usted no está cumpliendo con su deber conyugal. Ya me metí en problemas acá, porque el 95% son mujeres. El 95% son mujeres, pocos somos hombres acá, porque y aquí me estoy metiendo en problemas. Sí, hermana, no puede negarse a su marido, pero esto tiene que ser una escala. Usted quiere que su marido esté tranquilo en la casa, que no esté mirando por fuera. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe cómo calmar a ese hombre, cómo ayudarlo para que no sienta tentación afuera. Usted sabe, hermano. Yo no sé si esto lo voy a sacar por internet, lo voy a cortar, hermano, pero puedo hablar un poquito más porque cuando yo oriento a las parejas, yo me voy un poquito más, me voy un poquito más, pero aquí no, aquí hay niños, está por ahí Isaías, hay un niño, no puede escuchar eso. Gloria a Dios, ya se llevaron a Isaías por el cuarto, mira. Gloria a Dios. No, aquí hay que portarse bien. Mire, entonces, solamente
uno puede evitar tener una relación sexual cuando uno está buscando a Dios con una profundidad, pero dice que no sea por mucho tiempo. Tenemos que hacerlo con mutuo acuerdo y ponerse de acuerdo y eso, de poder tener esas actividades. Pero en la iglesia yo he encontrado mujeres que ay, aleluya, gloria a Dios, ayuno tras ayuno, servicio de intersección, servicio de esto y servicio de lo otro, y tiene abandonado a su marido. Y después dice, no, él se le metió el diablo al hombre, me fue infiel, me voy a divorciar. Hermana, usted no lo cumplió con su deber conyugal. Usted es igualmente responsable. Me atrevo a decir esto, hermana, usted está pecando tantas veces ir a la oración y abandonando a su marido. Me atrevo a decir esto, porque usted está violando un principio, un acuerdo, un pacto que se hizo delante de Dios. Entonces tengamos cuidado con esto, porque no podemos nosotros pensar que vamos a ser, no vamos a ser responsables de nuestra pareja. Sí, nosotros somos responsables también de la salud espiritual de nuestra pareja y tenemos nosotros que guardarnos, cuidarnos para que el matrimonio funcione bien. Pablo nos hace una recomendación. Allí en 1 Corintios capítulo 7, sigo allí, está bien completo este capítulo, agárrelo. Mira, el capítulo 19 de Mateo y el capítulo 7 del libro de 1 Corintios son muy completos en cuanto al matrimonio. Y son dos personas hablando diferentes, Jesús y Pablo. Pablo dice lo siguiente, digo pues a los solteros y a las viudas, fíjate lo que dice, a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, o sea, tranquilo, que no estaban metiéndose en problemas. Pero si no tienen el don de continencia, cásense porque es mejor casarse que estarse quemando. Mire, hermano, le está hablando a los miembros de la iglesia. Y no quiere decir porque tú vayas, ores, intercedas, no vas a sentir la necesidad de la carne, porque estamos en la carne, porque fuimos diseñados, es un diseño original de Dios, que esto va a funcionar, ese establecido por Dios va a funcionar en nosotros. Entonces es necesario que nosotros podamos tener nuestras parejas, más que estar solos. Pero si tienes el don de continencia, o sea, que usted pueda ser un eunuco, o sea, pues hágalo así, quédese tranquilo, ¿para qué se va a buscar mayores males? Quédese tranquilo, es lo que le dice Pablo, quédese así como está. Pero si no puede, cásese. Y hay una instrucción de Pablo ¿cómo se llama? A la iglesia, que le dice lo siguiente, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, él lo pone en claro, que la mujer no se separe de su marido y que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. A los dos por igual le está hablando, que no se separen, que se mantengan juntos, que procuren hacer funcionar la relación matrimonial, que ellos honren el pacto que hicieron con Dios hasta que la muerte los separe y que ustedes puedan entonces cumplir con lo que Dios les está pidiendo para que nosotros seamos ejemplo a una sociedad que ya está corrupta. Quiero regresar un momento porque se me pasó algo que no les dije ahí de esto de tener las relaciones sexuales, porque uno no sé, mi cuerpo no me pertenece, sino a mi esposa, el de mi esposa a mí. Hay que aclarar algo acá. Pablo dice, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. O sea, ningún hombre puede obligar a su mujer a tener relaciones sexuales, ni ninguna mujer puede obligar a su marido a tener relaciones sexuales, porque esto tiene que ser como un acuerdo. Dentro del matrimonio hay personas que nosotros hemos escuchado, hemos atendido, parejas que han sido violadas personas que han sido violadas por su pareja. Y esto es terrible, porque esto ocurre, porque uno no quiere, no es el momento,
pero el otro le obliga. Y hay una persona que se siente humillada porque tiene que cumplir la actividad que le está demandando su pareja, pero se siente abusada, se siente usado. Entonces, porque no estaba preparado para ese momento. Ahora, tienen que tener un común acuerdo en esto de las relaciones sexuales. Entonces, ahora sí sigo adelante. Eso es para que no me vayan a malinterpretar usted a mí. Ahora, a las mujeres casadas con personas o hombres casados con mujeres no creyentes, la palabra de Dios dice lo siguiente: y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno tiene una mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido es porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está usted ligado al hermano o a la hermana, sino o no está ligado y sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz Dios los llamó. ¿Por qué? Y le dice a la mujer así o al hombre, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, o quizás hombre, qué sabes tú que harás salvo a tu marido o a tu esposa? O sabes que tu marido, si quizás, o qué sabes tu marido que si harás salva a tu mujer. Entonces, no nos podemos separar si uno ha creído en Cristo y el otro no. Tenemos que mantenernos como Dios nos llamó. Y quiero ya casi para concluir, casi, todavía no concluyo, en este tema que es muy bueno y es apasionante realmente este tema. Y dice, continúo en el 17. Mira, esto te lo voy a decir porque antes de seguir esto. Esto de la mujer incrédula, el hombre incrédulo y todo esto, porque nosotros hemos atendido muchos matrimonios hablando de esto. Se convierte uno y porque el otro no se ha convertido, porque no es creyente, la persona dice estoy en pecado porque esta persona no se ha convertido y yo quiero ser santo o santa, y entonces me quiero dejar al marido. Pasó esto, lo siguiente. Y aquí te voy a explicar una parte de la doctrina también del matrimonio. Fíjate, llega una persona y nos dice lo siguiente: mira, acepté al Señor, pero mi marido no lo ha aceptado. Pero antes de llegar al Evangelio, yo vivía junto con él, pero nosotros no nos casamos por la iglesia. No nos casamos por me imagino, ni por el civil se habían casado. Nosotros estamos viviendo en unión libre. Me pone así. Entonces, yo mandé a mi marido al mueble de la sala y no me vuelvo a acostar con él hasta que se case conmigo. El hombre, por supuesto, se estaba muriendo. El hombre no entendía lo que estaba pasando. El hombre le agarró odio al pastor, a la iglesia, a Cristo, a Dios, a todos los ángeles. Le agarró rabia ese hombre a todos. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa, esta mujer se volvió loca. Esta mujer le lavaron el cerebro. Esta mujer, y prácticamente esa mujer se volvió loca. Te voy a explicar el asunto. Cuando ella viene y me dice eso a mí, estaba otro pastor conmigo y ella me dice eso a mí, porque ella me buscaba porque sabía que yo era el pastor que daba orientaciones matrimoniales. Y viene, ella quería que el pastor le diera licencia. No, sepárate, bota a ese hombre, búscate otro, aleluya, gloria a Dios, Rambo, saca la bazuca. Entonces, ya me estaba entrando al espíritu a mí, pero de darle una buena a la hermana. Porque ella viene y dice, vas a dejar a tu marido cuando llegaste. Esa mujer tenía varios hijos, pero con varios hombres distintos, y el que tenía también lo iba a dejar. Yo digo, este es peor que la samaritana, este es peor que la samaritana, también va a dejar a este.
entrando al evangelio, esta mujer es bien, bien tremenda. Entonces yo le digo, no, hermana, no funciona así. Usted se quiere casar con ese hombre, usted quiere hacer todas las cosas legales, usted quiere, hermana, váyase y póngase una ropa íntima bien linda, aparézcale como un encuentro al marido, usted haga feliz a su marido y después cuando esté el hombre tranquilo, que esté así como cocodrilo con panza llena y tirado con las patas arriba, le dice, cásate conmigo y él se va a casar contigo. Él se va a casar contigo. No te va a decir que no. Pero si lo mandas al mueble, ay, más todavía te va a decir que no. Ya no voy a poner esto en las redes sociales porque me van a matar los religiosos. Yo la mandé a que, y ella no obedeció, hizo todo lo contrario. Botó al hombre de la casa. Casi se vuelve loca, escribía en las paredes de su casa. La mujer se había puesto totalmente loca porque desobedeció una instrucción de Dios para ella. Porque juzgó al ministro, porque juzgó la palabra que salió del ministro, la palabra de Dios por sus labios, la juzgó ella y condenó al ministro y ella quiso hacer lo que ella quería hacer. Loca, tuvimos que orar por ella para liberarla, para sacarla. Fuimos a la casa y todo estaba escrito en las paredes, dentro de los closets, en las paredes de la sala, había escrito. Ella escribía en las paredes, se había vuelto loca. Oramos por ella. Esa mujer fue liberada, pero más nunca quiso regresar a la iglesia. Porque fue descubierta en sus planes que no eran correctos. No eran correctos delante de Dios. Ahora, ahora viene la doctrina que hay. Usted me puede decir lo siguiente. Mire, el pastor César, antes de que le voy a soltar lo siguiente. El pastor César recomienda, le dice a la iglesia, enseña todo el tiempo, cásese por el civil y cásese por la iglesia. ¿Qué dice el pastor César? Cásese por el civil y cásese por la iglesia. Vuelvo y repito, ¿qué dice el pastor César? Cásese por el civil y cásese por la iglesia. Primero, nosotros como iglesia cristiana, primero mandamos a la gente casarse por el civil para que por toda la ley puedan ellos tener buen testimonio delante de los hombres. Segundo, cásese por la iglesia para usted recibir la bendición sacerdotal para que le vaya bien en el matrimonio. Pero aquí vienen una serie de problemas de malentendimiento en la iglesia. El primer malentendimiento es lo siguiente, en cuanto al el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. El matrimonio civil realmente comienza a partir de los 1800. Antes no existía matrimonio civil. Eran acuerdos, eran arreglos entre familias y eso existía antes. Antes no existía el papel y la letra donde nosotros firmábamos un acuerdo nupcial para poder tener derechos y deberes en la sociedad. Para que una mujer sea reconocida mi esposa, para que un hombre sea reconocido mi esposo, no existía el matrimonio civil. El matrimonio civil se da porque en los reyes, en los acuerdos que hacían los reyes para los años 1500, ellos entregaban sus hijas a matrimonio, pero para poder asegurar de que no fueran abandonadas sus hijas, para poder asegurar de que ellas no perdieran todo, porque antes mandaban a la mujer sin nada a su casa y ellas no tenían derecho a nada, ni siquiera a la ropa que tenían. Y todavía, ¿cómo se llama? Porque el marido era dueño de todo, el que trabajaba. Y la mandaban sin los hijos, se las quitaba el marido. Entonces empezaron la ley de la ley civil para proteger a la mujer, más que todo para proteger a la mujer y no tanto al marido, porque la mujer era desprotegida legalmente y por la sociedad. Entonces el matrimonio civil comienza
para darle un ámbito legal a la mujer, para que la mujer pudiera pelear por sus hijos, para que la mujer pudiera pelear por los bienes que se habían adquirido en el matrimonio, y se da. Pero la ley se ha pervertido. La ley ahora, uno se casa por el civil y usted está expuesto a que lo dejen sin pluma. Queda como un pollo desplumado usted, como que lo hayan pasado por agua caliente. Queda usted sin pluma. Porque le quitan todo, hermano. No le quitan el apellido porque lo detesta la mujer, pero el apellido es lo único que le deja. Se ríe Crucio, hermano. Lo único que le dejan es el apellido, porque lo que más detestan es el apellido que lleva. Bueno, le quitan todo. Eso es un abuso. Les digo a las mujeres, es un abuso aprovecharse de las leyes para hacerle daño voluntariamente a otra persona, es pecado. Primero, también la Biblia nos llama a no divorciarnos, pero si usted va a usar las leyes para hacerle daño a la persona que más odia, que es su marido, entonces usted se las arregla con Dios, porque eso es pecado delante de él. Entonces tenga cuidado cómo usted va a usar las leyes. Nunca las haga, ¿cómo se llama?, para dañar, o por rabia, o por rencor, por ira, por contienda. No use esto, porque esto, pero sí para protegerse legalmente. Les aconsejo que siempre se asesoren de un abogado, porque si no lo hacen, a lo mejor su pareja lo puede hacer, pero si lo hace, busque un abogado, no para desplumar al otro, hacerle daño al otro, sino para cuidar sus espaldas, para que nadie le pueda hacer daño a usted. Y pónganse de acuerdo como personas civilizadas, y si no funciona el matrimonio, entonces ustedes pónganse de acuerdo y no pequen mucho más, porque ya están pecando divorciándose, pero no pequen mucho más, mantengan una cordura ahí. Bueno, el matrimonio eclesiástico comienza mucho antes. El matrimonio eclesiástico, como hoy nosotros lo conocemos de la iglesia, no comienza sino hasta después de la muerte de Cristo, porque antes no existía iglesia. El matrimonio eclesiástico que nosotros hoy conocemos, vuelvo y repito, es después de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, porque no existía iglesia antes de esto. Y la iglesia lo que hace es transpone o trae, adquiere una ley judía o un mandamiento judío, discúlpenme, un mandamiento judío de, ¿cómo se llama?, de lo que era antes la presentación de los niños. Cuando una pareja se unía en matrimonio, no iban directamente al sacerdote. Ellos se unían como familia, tenían ellos su actividad y eso, y por eso la ley permitía que el muchacho o el hombre que tuviera esposa estuviera libre de obligaciones de salir a la guerra, y le daban un año para que tuviera descendencia. Por eso es que la costumbre de casarse para tener un hijo viene de ahí, para que ellos pudieran tener el primer año de gracia y tener hijos y tener descendencia, porque la mujer no heredaba la tierra, quien heredaba era el hombre, y necesitaban tener descendencia de un hijo varón. Entonces, lo que hacían era que después de tener el bebé que rompía matriz, tenían que irlo a presentar al sacerdote y llevaban una ofrenda, y el sacerdote prácticamente lo que oficializaba el matrimonio cuando tenían el bebé. Cuando tenían el niño, era oficial de que ellos eran un matrimonio. Ahora, cuando nosotros vemos antes de la iglesia, habían los acuerdos matrimoniales por la familia que le traían, le presentaban a las esposas que iban a tener, como a Isaac le presentaron a su esposa, a Jacob le presentaron dos esposas, le presentaron una primero, y no fue un error, y no fue que él se equivocó, 7 días metido en una tienda teniendo actividad sexual con Lea, y después dijo, hey, te equivocaste, me diste la que no era, dame la otra. No, le dijeron, no, tienes que trabajar 7 años más, no seas vivo. Pero a ti, porque me trabajaste 7 años y tienes buen crédito conmigo, te voy a dar la otra por anticipado, me la pagas después. Entonces le dio la otra y entró a la tienda con la otra para hacerla su esposa, porque la relación sexual era también
un símbolo del matrimonio. Porque toda persona que se casaba, según la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 24, dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Dios hace esta declaración en el capítulo 2 del libro de Génesis, ahí no había juez civil y ahí tampoco había ministro de iglesia, no existían ninguna de estas dos cosas. Era el matrimonio, según la Biblia, significa dejar a papá y mamá, la casa de papá y mamá, para ir y formar una familia. Esto era el matrimonio bíblico, es el matrimonio bíblico. Pero hoy en día nosotros lo conocemos para guardar la ley o las leyes civiles. Nosotros nos casamos por lo civil. Y ahora que existe iglesia para recibir la bendición sacerdotal, la bendición de Dios, nos casamos por la iglesia. Y aquí viene un problema serio, porque hay gente que te dice a ti, por ejemplo, escucha que el pastor César, y te vuelvo y te repito, el pastor César dice, cásate por lo civil y cásate por la iglesia. Pero la Biblia aquí me dice a mí en Corintios, cada uno quédese como llegó a la iglesia. Si llegaste juntos con tu pareja, que no te habías casado, mantente así, procura casarte, pero no estás en pecado, porque todo pecado antes de recibir a Cristo, todos los pecados fueron perdonados. Ahora tú eres una nueva criatura. Ya tú tenías una familia. Tu pecado de fornicación ya te lo había perdonado el Señor cuando aceptaste a Cristo. Cuando aceptaste a Cristo, todo lo demás en el pasado quedó pasado. Ya eso no te va a tomar en cuenta. Ya no hay una factura, ya no hay un acta que te condena. Ahora eres libre para formar tu vida. Pero te dice, quédate como estás. Si estabas unido a una mujer, pero no estabas casado, procura casarte con ella para que nadie habla, para tener testimonio dentro de los hombres, pero no estás en pecado, hermano. Porque hay gente que te dice, estás en pecado, hermano. No puedes servir en la iglesia, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes hacer esto, no puedes orar ni siquiera. Hermano, no leas la palabra porque estás en pecado. No te puedes, hermano, ¿quién te dijo a ti eso? Tú lo que estás practicando es una religión y te olvidaste de lo que realmente es verdadero, que es la palabra del Señor. Dios mío, se volvió loco el pastor César. Ahora sí. Me van a tirar piedras, pero yo voy a colgar esto en internet para taparle la boca mucho. Eso lo voy a hacer. Mira, no seas tú, ¿cómo te voy a decir? Hipócrita. Porque tú le dices a una persona que no estás casado, cuando te enteras de eso le llamas pecador y eso. Pero si no sabes, no dices nada, ¿verdad? Cuando una persona llega, y te voy a decir a todos los pastores y ministros que me están escuchando, a todos los aleluyas y gloria a Dios que también me están escuchando. Yo también soy iglesia y también conozco la palabra del Señor y también tengo de su espíritu y puedo interpretar la palabra del Señor mejor incluso que tú, porque tú lo que estás interpretando por una religión, por lo que te han dicho, pero yo lo digo por lo que el Señor me dice en la palabra del Señor. Y a mí me dice el Señor que cuando ellos dos se unen para separarse y formar una familia, son un matrimonio. Ahora, la hipocresía es que si tú vienes casado, no sea, te casaste por los mormones, por el Islam, te casaste por los católicos, te casaste por los testigos de Jehová, te casaste por cualquier religión, tú llegas a la iglesia y dices que son un matrimonio, te lo aceptan. Pero si no fueron casados por la iglesia cristiana, entonces, ¿qué sacerdote los bendijo? ¿Qué sacerdote dio la palabra sobre ellos para decir que son un matrimonio si ni a Cristo tienen? Y le aceptas el matrimonio. ¿Por qué? Porque otra persona los bendijo. Dios mío. Entonces, si es así, tenemos que preguntarle a todos los hermanos que lleguen a la iglesia, miren, muéstrenme la licencia de matrimonio, el acta de matrimonio, que están casados, porque si no, no son casados. Y hacen divorciar y hacen separarse a personas que tienen 4 o 5 hijos y destruyen una familia por religión.
ten cuidado que hagas caer a uno de los pequeños del Señor, porque dice la palabra del Señor, átate una piedra en el cuello y lánzala, porque es mejor hacerlo que hacer caer a uno de los hijos del Señor. Dios mío. Dios mío, Dios es bueno. Gloria al Señor. Mira, entonces, cuando nosotros conocemos bien la doctrina del matrimonio, entendemos que para Dios es importante. Es importante porque está desde el principio hasta el final, pero Dios lo establece como lo establece y tenemos que hacerlo como está establecido y no como las costumbres han venido ahora. Por causa de las costumbres, nosotros tenemos que hacer algunas cosas y voluntariamente, ¿cómo se llama? Proceder a esto, como el matrimonio de civil, ¿okay? Y como el matrimonio de la iglesia. Hagámoslo, nos va mejor. Les recomiendo que lo hagan. Pero nadie puede llamar a su hermano que tiene y está formado. Mira, yo hay veces dicen, entonces, fíjate, esos viejitos que andan por allá, por el campo, donde no hay juez civil, donde no hay pastores que los van a visitar, y ellos tienen se rejuntó con su viejita, el viejito, y tienen 10 muchachos. ¿Y ustedes creen que son más pecadores que una persona que se casó y ni hijos tienen y están agarrándose hasta por los pelos? Y ellos sí van al cielo, pero el viejito, el ancianito que tiene a su mujer en santidad, en honestidad, él sí va al infierno. Por favor. Por favor. Tengamos las cosas claras. Imagínate, yo no veo en ninguna parte de la escritura que el Señor diga, bueno, eres salvo, te perdono tus pecados, ve y cásate. En ninguna parte lo dice. Ve y cásate. No lo dice. Más bien le dice a los pecadores, le dice, después que han creído, le dice, bueno, tu fe te ha salvado. Es increíble cómo el matrimonio ha sido mal interpretado dentro de la iglesia y hemos aprobado y hemos dejado correr las malas interpretaciones de la Biblia dentro de la iglesia y condenamos a las personas que Cristo ha perdonado, que Cristo ha justificado. Ahora, wow. La Biblia dice, en cuanto a las personas que, fíjate lo que dice, pero cada uno como, leo en el 17 y termino con esto, perdónenme, que me he tomado mucho tiempo, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo incircuncisos, quédese siendo circunciso, que ese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno de los hermanos en el estado que fue llamado, así permanezca. Déjenme ver cómo terminó esto acá. Ok. Bueno, termino esto con el 39. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso es importante verlo. Entonces, tú puedes volverte a casar si enviudaste o que el problema fue por adulterio, te puedes volver a casar. Ahora, pero ¿qué pasó, Pastor César? Si yo me casé otra vez
yo metí la pata, yo me equivoqué, yo fui infiel, yo dejé a la mujer porque ya no me gustaba, abusé de ella, me volví a casar. ¿Qué pasa? Ahora estoy en adulterio. No si aceptaste a Cristo después, pero si estando en el Señor, conociendo la palabra del Señor, siendo ya rescatado, renovado, conociendo la palabra del Señor y el Espíritu te haya revelado lo que es vivir en santidad. Y tú procuraste divorciarte estando casado sin poderle dar oportunidad al matrimonio a funcionar, a que esto se llegase, entonces no puedes volverte a casar. Pastor, ¿qué hago? Conociendo esta palabra, yo me divorcié y me volví a casar. Y hoy pareciera que esto es costumbre y hasta los ministros hacen esto. Y dicen, bueno, tú no me puedes juzgar, el que juzga es Dios. Sí, es verdad, Dios juzga. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender y más los líderes que tenemos que guardarnos en santidad para enseñarle a un pueblo a cómo vivir en santidad. Porque si los líderes no vivimos en santidad, ¿cómo podemos exigir santidad de los hermanos? Puedes exigir santidad de los diezmos y ofrendas, pero tú te estás divorciando y volviendo a casar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué entonces nos señalamos el uno al otro? Entonces, la palabra nos dice lo siguiente, en primera Timoteo capítulo 3, verso 4, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, anhela liderazgo dentro de la iglesia, pastor, ministro, apóstol, profeta, rabacucus, o como te quieras llamar, ¿ok? O como te quieras llamar. Y tú anhelas a ser obispado, buena obra deseas, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Entonces, hermano, tenemos que saber esto. Dios nos ha llamado para tener una sola pareja, no para que tengamos muchas. La palabra de Dios le permite en la ley a los reyes, a las personas pudientes, tener más de una mujer, pero recomiendan no tengan más de una mujer porque hay condenación en esto. Si no, pregúntenle a Salomón lo que le pasó. Tenía 300 concubinas y 700 esposas. El hombre se volvió loco y terminó loco el hombre, permitiendo la idolatría dentro del santuario, dentro de la casa de Dios, y fue duramente castigado esa acción de Salomón, aun cuando no se le quitó el reino por causa de la promesa que había recibido a su papá David. Ahora, nosotros tenemos que saber que como ministros tenemos que ser ejemplo. Y la Biblia aquí nos dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer aquí significa de que incluso no tengas un pasado a nivel vergonzoso, o sea, dentro de la iglesia, que puedas tener muchas mujeres y que tengas compromiso con los de afuera. Entonces, deja a otro que pastoree, deja a otro que lidere la iglesia. Tú sirve, trabaja con el ministro, ayúdalo, levanta sus manos, pero no tengas tú un pasado que pueda ser usado en contra de los ministros de Dios, en contra del buen comportamiento, de las buenas costumbres de esto. También esto, marido de una sola mujer, aquí significa porque todavía allí habían hombres que podían tener más de una esposa. Acuérdate del caso de Ana, Elcana y Ana, que Elcana se casó con otra mujer porque Ana no le daba descendencia y tuvo a Penina. Y esto era permitido por la ley para que él pudiera tener descendencia. Pero esto a causa de la ley y todas estas cosas ya pasó. Ahora nosotros estamos en Cristo y el Señor nos recomienda que cada uno tenga a su propia mujer y cada mujer tenga a su propio esposo, no más de uno, no más, no múltiples oportunidades, no un ensayo de un error,
no, o no por si nos va bien, sino que si te metiste en el asunto del matrimonio, manténlo. Va a ser duro, a veces no va a ser fácil, va a ser complicado, vas a tener soledades, vas a tener angustias, van a tener celos, vas a tener contiendas, vas a tener, ¿cómo se llama? A veces hasta el enemigo durmiendo al lado tuyo. Por eso es que la Biblia dice que con un ojo cerrado y con el otro abierto y eso, no te descuides en la que duerme contigo. Dice la Biblia. Entonces van a pasar cosas que posiblemente nos confronten y tú digas, mira, me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque eres loco. Tú estás sirviendo a Dios, le sirves a Dios con todo tu corazón y a veces haces locuras que no van con la familia, hermano, y te quieres divorciar, hermano, no se divorcie. Quédese ahí, ayude a su esposa, ayude a su esposo, pero pónganse en comunión, no se separen, hablen. Lo que no te gusta, háblalo con tu pareja, pero pónganse de acuerdo. Una de las cosas que dice la palabra, no dejes poner el sol sobre vuestro enojo. No quiere decir que antes que caiga y llegue la noche, usted de una vez arregla las cuentas. Bueno sería, pero que no caiga el sol sobre vuestro enojo es que no se cree en ti una raíz de amargura, que después no sea difícil de sacar del corazón. Entonces, arreglen, pónganse de acuerdo y saquen para adelante el matrimonio. ¿Por qué es importante entonces la doctrina del matrimonio? Es importante porque si mi matrimonio fracasa, si mi matrimonio no sigue adelante y después yo hago cualquier cosa, mi pareja o yo, vamos contra lo que dice la palabra del Señor, dice que adulteramos, pero no solamente adultero yo, adultera mi pareja también y adultera aquel que se casó también conmigo o la que se casó conmigo, entonces hay un problema serio. También hablando de esto, siempre Jesús recalca que es entre un hombre y una mujer, es el matrimonio. Los matrimonios homosexuales nunca son aprobados por la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca cambiará, siempre seguirá igual. Entonces Dios no aprueba la homosexualidad como lo leímos en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 por ahí. Entonces eso es un poco, hay mucho más que hablar de esto. Nadie hizo ninguna pregunta. Nadie preguntó, todo el mundo calladito. Es que el pastor César no puede, nadie preguntó. Pero bueno, si tienes una pregunta, y yo sé que estas preguntas se hacen en lo secreto, entonces házmela, me puedes llamar, me puedes escribir. Todo lo que se habla es privado, por supuesto, y le vamos a orientar correctamente a lo que dice la palabra del Señor. Pero todos los casos son independientes y no se puede juzgar todos los casos de la misma manera. Hay que escucharlos, hay que saber y determinar cuál es la situación. Por lo demás, Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a dejar de grabar. Me quedo con la gente del Zoom unos 5 minutos acá y esto se va a poner tremendo cuando cuelgue acá. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase, el próximo viernes a las 7 de la noche. Bye.